Cuando yo era pequeña, lo comenté en el blog, una vez por semana íbamos al aeropuerto a Barajas para que mis padres hicieran acopio de información de lo que llegaba de Guinea Ecuatorial. Solo había un vuelo que venía de Malabo semanalmente y era la única forma de obtener información. Existía ya Mundo Negro, pero no siempre hablaba de Guinea. Entonces, precisamente por eso y porque mi padre, que tiene más de 70, aunque esté divino, ya no está para esos trotes, ¿no? Es un regalo que existan periodistas como vosotros y vosotras, como todas las personas que han pasado por aquí, que escriban sobre África, porque hay gente que no solo quiere saber de África, sino que lo necesita, ¿no? Dicho esto, voy a presentar a las personas que están hoy aquí conmigo. Esa González, de África Y.org y Grupo de Estudios Africanos, que está ahí al fondo. Alberto Rojas, fotoperiodista en El Mundo, 5W y Jot Down. El siguiente. Marta Arias, de 5W. María Rodríguez, que es freelance para El Mundo y Mundo Negro. Lola Hierro, que es redactora del Planeta, Futuro y El País. Yo quería comenzar por la parte un poco más fea, por los por qué no, ¿no? El país de mi padre es el único de África en el que se habla español, ha llegado a ser incluso provincia de España. La gente todavía lee Garcilaso de la Vega y el Cid Campeador y sin embargo solo se habla de Guinea cuando hay elecciones o cuando la selección española, que ha ido una vez, además, juega en Malabo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que España sí ha tenido colonias en África, que sí que existe una vinculación histórica porque no dejamos de estar a solo 14 kilómetros del continente, ¿qué motiva que no se hable de África? O que se hable poco, menos, por ejemplo, que en Portugal, que es un país vecino, o que en Francia. Bueno, pues yo a la pregunta que lanza Lucía, considero que siempre decimos que España no tiene unas relaciones históricas con África, y en realidad sí que las tiene con el Sáhara Occidental y también las tiene con Guinea Ecuatorial, y además lo genial es que ella sea precisamente de Guinea Ecuatorial. Lo único es que yo achaco a que pues la mayoría son colonias francesas, inglesas, luego está una belga y alemana, pero el hecho de que haya una o dos, una colonia y una excolonia, porque el Sáhara sigue siendo una colonia, de España, yo lo achacaría más bien a la irresponsabilidad histórica que tiene África, no solo con África, sino que aunque también salga Latinoamérica en los medios, considero que también hay una irresponsabilidad con todas sus colonias en general. Puede ser que también se deba al idioma, ¿no? A la distancia idiomática. Quizás sentimos mucho más cerca a Latinoamérica. Los medios españoles tienen muchos corresponsales en Latinoamérica. Por ejemplo, El Mundo, que es el periódico donde yo trabajo, pues tienes gente en Buenos Aires, Caracas, Bogotá, México DF, y sin embargo en África pues cuesta tener a alguien, ¿no? Cuesta que los jefes vean la importancia de tener a alguien. Yo no sé si es que no respondemos a esa memoria histórica que tú aludías, pero es verdad que a nosotros nos cuesta más hacer llegar las noticias de África que de otra zona del planeta a nuestros propios medios, ¿no? Bueno, yo me alegra que hagas esta pregunta mencionando de entrada la historia, porque creo que en general la historia, sobre todo en los medios de comunicación, se le da muy poco espacio, ¿no? por las propias limitaciones del medio y del espacio. Y entonces me parece que es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con nuestra historia contemporánea. Nosotros mismos hemos salido de una dictadura hace muy poco, todavía tenemos que hacer un intenso trabajo de memoria histórica. Y este pasado nuestro yo creo que ha llevado a España a girarse hacia Europa, ¿no? O sea, a mirar más allá de los Pirineos, más que a mirar más allá del Estrecho, ¿no? Esto, por un lado, evidentemente el idioma está ahí y la trayectoria de España en África está ahí, pero yo creo que tiene mucho que ver con que todos estamos inmersos en estructuras y jerarquías de poder. España también, y entonces España le ha dado la vuelta al que pensaba que no iba a empoderarle, ¿no? Y se ha girado hacia aquellos que toma como referentes, ¿no? Y tiene bastante que ver con esto. Y de hecho, yo la verdad es que no sé si se habla mucho más de Portugal que de África en España. Yo creo que a mí me sorprende, ¿no? El silencio que hay en España sobre Portugal, ¿no? Y
bueno, daría para otra conferencia en otro espacio, ¿no? Evidentemente. Total, sí, es cierto. Por ejemplo, en mi caso, yo me estaba recorriendo el mundo con españoles en el mundo y no conocía bien el país de mi padre, solo había ido de vacaciones. Aparte de esa pregunta al cuadrado que decía Carlos Bajo, ¿no? Que cuando te preguntan de dónde eres, de España, ya, bueno, pero que de dónde eres, ¿no? De España, otra vez. Entonces eso provocaba que, ya que me lo preguntaban, me viera la obligación casi de conocer mi otra parte, aparte de la curiosidad lógica, biológica y genética, ¿no? ¿Y en vuestro caso qué? ¿Qué provocó que quisierais ir para allá? He de reconocer que yo hasta hace muy poco era como otras muchísimas personas que hay en España, quienes a África les queda muy lejos, no geográficamente, pero lo ves como un sitio totalmente desconocido donde no tienes, con lo que no tienes nada en común. Pero a raíz de empezar a trabajar en Planeta Futuro, sí que empecé a estar muy en contacto con historias que venían de allá, eso generó cierta curiosidad cada vez mayor y por eso me planteé allí. Y una vez allí, pues te das cuenta de que para nada estás tan lejos, que tienes muchísimas cosas en común con un montón de gente. Cuando piensas, por ejemplo, en cultura, es verdad que solo se piensa en culturas tradicionales y luego no, en realidad no, cine, música, literatura. Entonces ahora mis amistades, las de allí, son iguales que las de aquí, hablo de las mismas cosas. Y eso, el darme cuenta de que somos tan parecidos, es lo que, por lo menos en mi caso, me da ganas de conocer más, de indagar más, de saber más, y también de compartirlo, porque me parece interesante, me parece necesario y por eso lo hago, vaya. O sea, un periódico tiene las páginas que tiene, ¿no? y hay que repartir las cosas de la mejor manera posible. Pero sí que están surgiendo muchas cosas alternativas, sean medios alternativos, pueden ser blogs, medios independientes, radios, o sean encuentros como este. Aquí se ha llenado el aforo. Es decir, sí que hay un interés real, o sea, la gente quiere saber, quiere conocer, quiere ir más allá del titular facilón, amarillista o no, pero que se quede con solamente lo básico. Hay eventos culturales, yo vivo en Barcelona y allí, lo que decía Tania, se ha montado Make in Africa, que ha estado durante meses, que era una exposición y un montón de elementos alrededor, de conferencias, proyecciones, y se llenaban y había mucha gente, o sea que yo creo que seguimos porque vemos que a la gente sí que le interesa, sí que le importa. Para mí, cuando pienso en África como un lugar para crecer periodísticamente, siempre pienso en una ecuación y es África es un continente donde pasan muchísimas cosas, probablemente ahora más que en ningún otro, y hay muy poca gente para contarlas. Al final, los que hemos viajado allí a hacer reportajes nos conocemos todos, somos muy pocos. O sea, en realidad no tienes, si piensas qué puedo hacer o a qué me puedo dedicar como reportero, qué área del planeta puedo coger donde lo que yo escriba no tenga mucha competencia y poder vender mis historias. Y además donde tenga un buen acceso a esas historias y donde pueda empaparme de lo que sucede. Mi primer viaje fue a Sudán del Sur, año 2011, en plena independencia. Yo soy historiador, yo no soy periodista de formación. A mí me daba la sensación de estar viviendo un acontecimiento histórico en primera persona. Eso como reportero es un privilegio. Si hubiera intentado cubrir cualquier otra parte del planeta, me hubiera encontrado con mucha más competencia en mi propio periódico ahí. 3 o 4 personas que se ocupan de Oriente Medio, hay otras 5 o 6 que se ocupan de Latinoamérica. África era un continente entero solo para mí. O sea, eso creo que no... Creo que la ecuación me salía siempre ganadora, ¿no? Creo que diría 3 cosas, ¿no? Por un lado, una cosa que creo que sin duda compartimos todos los compañeros que formamos parte de Africalle, y son, por un lado, los silencios que hemos experimentado, ¿no? A lo largo de nuestra educación y en nuestra propia sociedad, y al mismo tiempo las repeticiones, ¿no? Los estereotipos, ciertos discursos, ¿no? Y entonces eso, acompañado de un cierto espíritu crítico, una voluntad de cuestionarse y de cuestionar la sociedad en la que vivimos, pues a nosotros nos llevó a crear este blog y bueno, muchos ya veníamos de haber hecho este ejercicio de acercarnos a África, ¿no? Y entonces estarían estos 2 temas, ¿no? Por un lado los silencios y por otro lado la voluntad de ser críticos y de ser receptivos a las críticas, ¿no? Y bueno, en mi caso concretamente, yo la primera vez que fui a África fue a Etiopía, hace ya hace un poco más de una década, y fue porque yo en la universidad entré en contacto con el Grupo de Estudios Africanos, que me pareció justamente un espacio crítico dentro de la academia, y
pues haciendo el diploma de estudios avanzados, hice un trabajo sobre Etiopía y cuando lo acabé dije, bueno, pues ahora toca irse a conocerlo esto un poco más de cerca, ¿no? Y me fui ahí de vacaciones, vaya, de turista, ¿eh? No. Yo me enamoré de África sin conocerla desde que era muy pequeñita, desde los 7, 9 años, por ahí, la verdad que no sé ponerle una fecha. Y poco a poco, con las circunstancias, hice periodismo y al final vi que había una ausencia de información en los medios de comunicación generalistas y me puse a leer y a leer y a leer, principalmente sobre conflictos al principio. Y nada, y al final, bueno, me encontré a un periodista y le dije, quiero ser periodista en África, y él me respondió, hazlo, y me fui. Y hasta ahora. Y ya está. ¿Contáis África para España o no? Os digo esto porque yo a veces tengo la sensación de que pasa con todo, en realidad con todos los contenidos en el periodismo, que hay una necesidad de refrendar al lector más que de contarle cosas nuevas al lector, ¿no? Quiero decir, en el caso de las noticias de Guinea, casi siempre se habla de Obiang o de Obiang, básicamente. Y en Guinea hay cerca de 1 millón de personas que nace, crece, se reproduce, muere y crea. Y crea en circunstancias complicadas, porque no se valora la cultura ni aquí ni allí, como decíamos, ¿no? ¿Vosotros sentís lo mismo, que a veces tenéis grandes historias pero no encuentran acogida en los medios generalistas? Y en caso de ser así, ¿cómo lo vivís cuando de repente os desechan una historia? ¿Os frustráis? ¿Os dan ganas de más? ¿O decís que lo dejo? A ver, empiezo yo. ¿Esto funciona? No sé. Yo creo que sí. Sí. Bueno, en cuanto a que me desechen historias, yo tengo la inmensa suerte de que trabajo en un medio y en una sección que apuesta muchísimo por África, entonces a mí esto no me pasa y me considero muy afortunada por ello. Y en cuanto a si contamos África para los españoles, sí y no. Es decir, Planeta Futuro es una sección que tiene como prioridad dar a conocer a África a los españoles porque no se conoce bien. Entonces sí, claro, la tenemos que contar para ellos y sobre todo tenemos que saber que estamos en un medio generalista donde mucha gente que accede a nuestros contenidos no está familiarizada con lo que ocurre en Senegal o en Kenia o en Sudáfrica. Entonces tenemos que tener cuidado, yo creo, siempre en contextualizar bien y en tener en cuenta pues eso, que quizá no existe esa especialización. Pero por otro lado, también intentamos no contar lo que se cuenta siempre. Es decir, ofrecer a nuestros lectores información muy completa, muy contextualizada, pero no solo de lo que dices tú, que solo se hable del dictador de turno, de la crisis de turno, etcétera, sino intentar mirar un poco más allá. Eso es por nuestra parte. Pues a pesar de que uno de mis medios con los que colaboro es de Perú, yo si tengo claro el objetivo de por qué estoy en África como periodista freelance, es para que el público español entienda África. Entonces yo cada vez que escribo un artículo no solo pienso en que mi madre lo entienda, sino que intento acordarme de que la gente en España tiene muy poco contexto de lo que ocurre en el continente y entonces lo cuento de una manera que esté ordenado, que la gente, yo no dé por asumido que conocen quién es la oposición o quién es el nombre de tal persona. Entonces intento, voy directa al público español. Y luego, si me frustro cuando no sale alguna, pues por lo general todo lo que presento como reportaje, o sea, que le dedico tiempo, siempre acaba teniendo un hueco en algún sitio. Pero bueno, sí que a lo mejor me frustro más con la actualidad. Ha salido esto último, ¿lo podemos sacar? Pues no, lo sacamos por agencia. Ahí sí que me puedo frustrar un poco más, pero luego a nivel de currarme un tema siempre acaba teniendo un hueco en los medios. Que rechacen temas es una cosa que pasa mucho, sobre todo si eres freelance. A mí normalmente lo que me pasa es que me cabreo mucho, porque las respuestas no me acaban de convencer, porque muchas veces la respuesta es que este tema ya lo hemos dado mucho, es que de esto ya se ha hablado, o es que el tema es muy duro. A veces me han llegado a decir, pero es que duro no es el tema, es que si esto está pasando, ¿yo qué quieres que le haga? Por no contarlo no va a dejar de ocurrir. De hecho, igual, al contrario, si se cuenta, se denuncia. Entonces eso a mí me cabrea. Pero bueno, no queda otra y hay que seguir. Y sobre contar África para España, yo me pasa como María, también colaboro con medios latinoamericanos, con otros medios en Europa y con medios en España.
Y sí que es verdad que tienes que adaptarte un poco al público, a los lectores que sabes que vas a tener, al espacio. No es lo mismo tener un reportaje o por ejemplo, en Planeta Futuro, que el espacio es más largo, puedes a lo mejor explayarte más, que hacer una pieza para radio que va a durar 1 minuto y en eso tienes que meterlo todo. Es adaptarse un poco. Pero, por ejemplo, me ha pasado también al contrario, el trabajar como periodista, explicar España para medios de fuera. Y, claro, me han recriminado, me decían los editores, bueno, pero es que esto tú lo das por sentado, pero nosotros no sabemos qué es. O este señor que para ti está novio, nosotros no lo conocemos. Nos pasa también, bueno, nos debe pasar a todos, claro, que cosas que damos por sentadas porque es nuestra realidad, nuestro día a día, para el lector que no está tan familiarizado o que no lo sigue a diario, no lo es nuevo. Entonces, hay que contarlo, pero sin caer en la pesadez de repetirnos para que el lector que sí que lo sigue no se aburra. Es complicado al final todo esto, claro. Es responder sin responder esto, pero bueno. Yo siempre a mi jefa internacional en el mundo le pido que me deje mucho texto, mucho espacio en la página. ¿Y por qué? No solo porque me gusta escribir, sino porque la gente que escribimos sobre África tenemos un hándicap. Si tú, por ejemplo, si yo escribiera de Donald Trump, todo el mundo conoce a Donald Trump. Me limito a poner la barbaridad que ha dicho ese día y ya está. Si yo, por ejemplo, hablo de Sudán del Sur, tengo que dedicar al menos 3 párrafos para contar de dónde viene la crisis de Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo, que tuvo una independencia. Es decir, tengo que dedicar un espacio a proporcionarle un contexto al lector que no está tan familiarizado con esa información. Ya digo, pero es una información que tiene que ver con África. Si habláramos de, por ejemplo, las FARC en Colombia, probablemente tengas que dedicar menos porque sí está más familiarizado con esa información. Bueno, yo en mi caso, o en nuestro caso, yo no soy periodista y muchos de los que formamos parte de Africalle no somos periodistas, ¿no? Y la verdad es que en eso la parte, o una de las partes bonitas de Africalle es la libertad total que tenemos para publicar lo que nos dé la gana y además abiertos a colaboraciones y que nos lleguen propuestas, pues incluso para temas que a lo mejor no pasarán el filtro, o bien porque se estima que no interesan, o bien directamente porque al ser tan críticos sufren cierta censura, porque esto también pasa, ¿no? Que no siempre es fácil encontrar el espacio para dar toda la voz a miradas alternativas. Pues bueno, tenemos un poco esta ventaja. Entonces, aunque sí que es verdad que intentamos dar respuesta y mucho de lo que vamos publicando es al calor, al hilo de lo que va pasando, de lo que va sucediendo en África, tenemos todo el margen de maniobra que queramos dentro de nuestras limitaciones, ¿no? Por nuestros propios conocimientos y la gente a la que podamos atraer para participar en el blog para cubrir cualquier tema. Desde aquí estamos abiertos a cualquier participación. Habrá un filtro, evidentemente, porque buscamos un cierto estilo periodístico y tal, pero vamos, en eso a lo mejor sí que es un poco diferente y es la ventaja de una plataforma o un blog como Africalle. Nada, es un detalle al hilo de lo que ha dicho Marta antes sobre que a ella le pasa lo contrario cuando escribe sobre España para otros países. Aquí hemos hablado mucho durante todo el día y también ayer sobre la importancia que tiene dejar a los africanos de diversos países hablar sobre sus países aquí en España. Y estoy totalmente de acuerdo, sí, totalmente sí. En Planeta además estamos intentando fichar poco a poco, pero estamos en ello. Pero también quiero poner en valor el papel de los periodistas extranjeros, no ya españoles, extranjeros, que están en África informando, porque precisamente cuando tú estás en un país que no es el tuyo, es verdad que hay muchas cosas que no sabes, pero también tienes una visión mucho más fresca. Y creo que las dos visiones son igual de importantes, la del periodista local, que lo conoce todo perfectamente y sabe contextualizar muy bien, etcétera, pero también del que viene de fuera y lo ve con otros ojos. Lo mismo que cuando viene un periodista, pues no sé, norteamericano e informa sobre política en España. Muchas veces aportan puntos de vista que a nosotros se nos pasan porque digamos que tenemos ya toda esta información como muy procesada, muy viciada. Y simplemente eso, que me parecen algo muy importante. Me parece interesante y además yo quería hablaros de una tercera visión, que es la de la diáspora. ¿Qué pasa con nosotros y con nosotras, ¿no? Que lo decía Tania hace un rato, la retomo, porque muchas veces nos sentimos en tierra de nadie, ¿no? Cuando hablan de nosotros aquí, hablan de migrantes de segunda generación, que yo me pregunto cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a parar? Migrantes de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, oiga, ¿y españoles cuándo, no? O se nos llama afroespañoles, etcétera, bien. O sea, que no se nos toma como españoles 100% cuando nos cita la prensa generalista, pero para la prensa que se centra en África
tampoco somos africanos. Entonces, ¿vosotros y vosotras tenéis en cuenta la diáspora? ¿O qué papel o qué espacio creéis que debe ocupar? No, me he lanzado porque me he acordado, hicimos en Revista 5W una entrevista a una cineasta que había nacido en Estados Unidos, pero de origen era ganesa. Sus hermanos habían nacido en Ghana y se habían mudado allí, pero a ella ya le tocó viviendo allí. Y ella hablaba de todo este tema, de la diáspora y sobre todo del problema o de la búsqueda de la identidad. No el quién soy, porque estoy en Estados Unidos y la gente me ve que soy de fuera, pero voy allí, vuelvo a Ghana y no soy de allí tampoco. Entonces, no encajo en ningún sitio. Estoy en tierra de nadie y como ella, bastante gente, claro, evidentemente. Y es verdad, yo creo que es un sector, no sé cómo podríamos llamarlo, que a lo mejor no le prestamos la atención que deberíamos o que no lo enfocamos bien. Es verdad que tendemos mucho a poner etiquetas, y más en la era del tweet, de contar caracteres, tenemos que ponerlo todo lo más cortito y delimitado posible y no, es que no, las cosas no son tan fáciles ni tan simples, hay muchos matices y nos olvidamos, yo creo que nos olvidamos muchas veces. Bueno, yo siguiendo la línea de Marta, hace unos meses estando en Bamako, conocí a un tuareg que me decía, estábamos hablando un poco del conflicto y él nació en el norte de Mali, pero se crió y creció en la capital, que está en el sur. Entonces, él me decía, yo tengo una crisis de identidad, porque yo hablo mejor bámbara que tamashek, que es el idioma de los tuareg. Entonces, cuando yo estoy aquí, me ven la piel clara. Entonces, me dicen, tú eres tuareg, cuando yo me siento bámbara. Y en cambio, cuando va al norte a ver a los familiares, dicen, tú no eres tuareg, tú has traicionado a tu cultura porque vas con pantalones vaqueros. Entonces, él también, incluso hablando con un francés alemán, me decía lo mismo. Digo, es que al final está pasando, o sea, el mundo está tan globalizado que es algo que le pasa a muchísima gente. Entonces, yo te diría, ¿visualizamos no los medios esta realidad? Pues no, o sea, para mí, sinceramente, como periodista es como un tema. Te diría, ay, eso es un buen reportaje, ¿no? Y sí, podría sacar un tema al respecto, pero pues me parece una realidad como que está en todos sitios, o sea, cada vez más normalizado. Todavía podrían participar muchos más afrodescendientes y desde luego nos encantaría. Creo que es fundamental porque tanto los ciudadanos y las ciudadanas de África como los que se encuentran en la diáspora, estén en el país en el que estén, juegan un papel fundamental para recentrar el discurso en África, ¿no? Y esto es una de las facetas fundamentales, ¿no?, de lo que es un poco el planteamiento del afrocentrismo, ¿no? Y yo creo que es importante y sin duda es un espacio que todavía hay que crear y hay que ampliar. Ciertamente hay poca información, hay desconocimiento y diría hasta cierto rechazo y esto no me lo imaginaba yo, pero hace muy pocas semanas ocurrió algo que sí que me dejó muy sorprendida. Fue un reportaje que se publicó en mi periódico, en El País, de mi compañero Nacho, sobre hijos de migrantes. Había una chica, entre otros estaba Juan, que es bloguera de migrados, que es un blog que llevamos en Planeta Futuro precisamente sobre migrantes en España, etcétera, y otros cuantos chavales. Y ese reportaje generó una cantidad de comentarios negativos, racistas y terroríficos que cuando lo vimos la verdad que nos asustamos y no entiendo por qué, la verdad. Generó muchísimo rechazo y yo no sé si es por desconocimiento, no sé la razón, pero la verdad que me sorprendió para mal. Y luego lo que decía María sobre que esto ocurre en todas partes es verdad. Yo puedo aportar otro ejemplo. El año pasado en el campo de refugiados de Dadaab, es el más grande del mundo y se encuentra en la frontera entre Somalia y Kenia. Es decir, está en territorio keniano, pero el 90% de su población es somalí, refugiados somalíes. Entonces, es un campo tan antiguo que ya han nacido varias generaciones de niños allí, niños que ahora son adolescentes. Estos chavales tienen una crisis de identidad terrible porque en Kenia son refugiados somalíes. Y, ciertamente muchas veces no están bien vistos por todo esto del terrorismo que viene con el Shabab desde allí, no sé qué. Pero ellos con Somalia no tienen ningún lazo porque no han estado nunca allí. No saben muy bien, no saben cómo es su país, más que lo que le puedan contar sus padres.
Entonces, claro, la verdad que tenían una crisis de identidad muy fuerte que me dejó también alucinada. Yo tengo la sensación de que los medios contamos las noticias cuando se producen, en el sentido de si está viniendo 1 millón de refugiados a nuestras costas, contamos cómo vienen, cómo mueren, los problemas de integración en un primer momento que se producen, el rechazo, los políticos populistas, todo eso lo contamos. Pero a lo largo del tiempo yo creo que nos vamos olvidando, no hacemos un seguimiento de esa gente, qué ha pasado con esa gente se casa, tiene hijos, se establece, pero de repente parece que los dejamos sin narrativa, los dejamos sin un titular, los dejamos sin una etiqueta, es lo que tú decías. Ya no sé qué sentirme, si me siento española o me siento... Yo creo que es un poco eso también, es responsabilidad de los medios continuar contando algo que sí empezaste contando. No sé si vamos a ser capaces de poder contar lo que está pasando con los sirios, los afganos o los iraquíes que han venido a Europa, por ejemplo, ahora. Llegará un momento en el que estos también sean diáspora. Para vosotros y para vosotras que lleguen esos mensajes, porque para la gente que lee ese reportaje tampoco será una sorpresa encontrar a esas personas que tienen ya muchos años. O sea, ha habido guineanos que han luchado en la Guerra Civil Española, por ejemplo. No es una presencia nueva, no somos nuevos, ya vamos por la 3ª generación, incluso la 4ª, y sin embargo se siguen haciendo reportajes como si fuera algo novedoso, ¿no? Pero bueno. Hablando un poquito también de mi experiencia en Guinea y volviendo un poco a esto de estar entre dos mundos, recuerdo que lo más difícil para mí fue que la gente confiara, ¿no? Yo llegaba y primero traía mi lógica de funcionamiento europeo. Hola, venga, ¿qué tal? Vamos, rápido, te voy a poner la cámara. No. Preséntate, ve a la Casa de la Palabra, habla con la persona mayor, cuéntale qué es lo que vas a hacer, si eso ya vuelves mañana, y con un sol y sombra, etcétera, ¿no? O sea, no tenía nada que ver el proceder con lo que hacíamos aquí. Y a mí me ayudó mucho a apellidarme Mbo mío, decir en el idioma de mi padre, que es Fan, que soy de la tribu Nzomo, y contar cuál es mi pueblo. Y para vosotros, porque a mí de entrada me veían blanca, ¿no? Pero luego ya cuando cuento todo esto, pues me facilita, es una entrada inmediata. Pero ¿y para vosotros que no tenéis esa Solo parte? los que nosotros, es decir, las sociedades europeas occidentales podemos tener o se vehiculan sobre África, ¿no? Sino también cuestionar los estereotipos sobre Occidente, ¿no? Y creo que en ese sentido yo, aunque entiendo que esto sale un poco del tema del encuentro, me encantaría que hubiera más africanos escribiendo sobre Europa, ¿no? Porque creo que sería muy interesante que tuvieran más voz, una mirada crítica que yo creo que está ahí y que además es necesaria para que dejemos de construir siempre Occidente como el centro, aparte de que yo creo que estamos bastante en declive, ¿no? Entonces va siendo hora de que nos replanteemos bastantes cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo es que se puede arreglar, se puede luchar contra esto. Lo malo es que la única clave, yo creo, es el tiempo. Es echar no horas, días, semanas, el tiempo que haga falta, ir sin prisas. Yo recuerdo un reportaje que hice en Camerún, en un hospital, que hasta el 4º o 5º día no sacamos la cámara, o sea, no ya empezar a grabar, sino simplemente sacarla y que estuviera visible. Después de haber hablado con la gente, y ya un par de días después ya... ¿Te importa que haga una foto, que grabe y que me digas en la grabadora? Entonces, ir con mucha calma. Al final estuvimos un mes para un reportaje que luego se lee en un café, que también es da un poco de cosa por ahí. Lo bueno es que, bueno, yo personalmente nunca he trabajado con tiempos de agencia o de un diario como pueden ser El Mundo, El País, que a lo mejor tienen que ir más al día siguiente, que obviamente es necesario, sino que es más largo recorrido. Y tengo la suerte de trabajar ahora en un medio, en 5W, que no solo me permite, sino que me exige que esté todo el tiempo que pueda. De hecho, voy a hacer ahora un viaje y me había programado unas fechas y me dijeron, ¿pero cómo vas a estar solamente eso? No, una semana más, o 10 días, o más. Entonces, claro, se agradece, pero es verdad que estas cosas es la única forma, ¿no? Yo creo, el tiempo, al final, bueno, eres un desconocido. Allí, aquí, si yo paro a un señor por la calle, pues a lo mejor aquí estamos más acostumbrados a eso, pero no deja de ser una irrupción muy bestia en la vida de alguien. De repente, cuéntame tu vida. No, ¿por qué? ¿Quién eres? Entonces, yo creo que es eso, es el tiempo, ¿no? La paciencia y el respeto, que va todo unido al final. Ciertamente yo creo que es una cuestión de tiempo, porque, vamos a ver, yo en mi corta experiencia creo que no he tenido ningún problema jamás para que alguien me
me concediera una entrevista, me contara su historia, respondiera a mis preguntas, trabajara conmigo. Pero digo creo porque como casi nunca tengo todo el tiempo que me gustaría, y es que ese tiempo es mucho, si pudiera me quedaba, no sé, 6 meses, no sé, la vida entera. Como no lo tengo, pues es que no puedes saber si realmente estás conociendo a esa persona. Obviamente no sabes cuánto está desconfiando de ti, no sabes hasta dónde te está contando. Eso nunca lo vamos a saber los periodistas que trabajamos un poco pues, con deadline, que tenemos que estar un ratito y luego irnos. Pero de todas maneras es que también es verdad que estamos aquí hablando como si los únicos sitios a los que fuéramos fueran poblados aislados en medio de la nada. Obviamente a veces voy a sitios muy remotos, de verdad muy remotos, donde no han visto un blanco en su vida ya, o una rubia así con estos pelos, se quedan, pues, y los niños lloran y se van corriendo. Pero oye, otras muchas veces pues trabajo en otros sitios donde ciudades o pueblos más pequeños, pero bueno, que no me ven como una persona a la que desconfiar y hago una entrevista con la misma normalidad que la puedo hacer en una cafetería de Madrid. Y eso también es común en mi trabajo. Supongo que depende mucho del país. En el caso de Guinea no están tan acostumbrados al periodista extranjero. Del país y dentro del país pues depende si estás en una ciudad. Es decir, por ejemplo, en Kenia mismamente cambia mucho la situación. En el sur de Kenia en el norte de Tanzania, en toda esa franja hay mucha población masái. Algunos están muy acostumbrados a ver a turistas, pero otros realmente no. Y sin embargo en Nairobi, pues Nairobi es como Madrid. Es verdad que cuando quieres hacer una foto en determinado sitio, en cuanto te ven aparecer, ya la gente te mira. Y como saques la cámara, de repente la acción se para. Ahí va, ¿qué ha pasado? Querías sacar algo que estaba pasando, pero olvídate. Porque todo el mundo te está mirando en ese momento, no puedes pasar desapercibido. Eso por un lado, puede ser un problema, probablemente necesites pasar horas, incluso volver al día siguiente, que se acostumbren a ti, y entonces ya sí podrás hacer las fotos sin que la acción se detenga, ¿no? Pero por otro lado, creo que en la gran mayoría de países africanos donde he tenido el placer de trabajar, he tenido mucho más acceso a determinados sitios que, por ejemplo, aquí en Europa. Si pienso lo que me costaría poder entrar en un quirófano donde están haciendo una operación de reparación de una vagina de una mujer violada, tener su consentimiento, el consentimiento del médico que la está operando, si pienso lo que me costaría aquí en España, por ejemplo, hacerlo, probablemente nunca lo conseguiría porque la ley de protección de datos lo impide, qué sé yo, no lo sé. Y sin embargo allí es posible. Es posible porque tú explicas perfectamente lo que quieres hacer y se fían de ti. Saben que no vas a usar esas imágenes de una manera inadecuada, que si tú prometes que vas a pixelar a la mujer la cara porque no te dé su permiso o porque pueda sufrir algún tipo de problema si eso se publica, y tienes acceso a eso, ¿no? Y eso me ha pasado en muchísimos sitios y aquí yo no tendría esa posibilidad. Antes he hablado del rigor. ¿Cómo es posible el rigor para vosotros? Por lo menos en cuanto a números se refiere, porque lo que yo me encontré al menos es que muchos datos se maquillan. Entonces, ¿cuánto tiempo tardáis en encontrar a las fuentes válidas, a las fidedignas? Una vez llegáis a un país, ¿no? A bote pronto. Porque no solo el periodismo se compone de pequeñas historias, ¿no? Entiendo que también hay veces que hay que contextualizar y dar números. Siempre, de hecho, ¿no? Diría yo, o sea, tienes que contar una historia, que es lo importante, pero es muy rara la vez que cuentas una historia aislada de este señor, ya está, normalmente tienes que darle contexto. A mí esto al principio me desesperaba mucho con mi mentalidad europea de, no ya, es que hago un clic y lo tengo ya todo. Es un problema, claro, porque te cuesta, también vas aprendiendo, sabes dónde ir. Creo que una de las cosas que también vamos aprendiendo poco a poco es a no depender de las mismas fuentes todos, que hay pues, organismos que hacen informes que están muy bien porque los hace gente de aquí y saben qué es lo que queremos y saben qué es lo que necesitamos, entonces te lo dan. Es muy fácil y muy práctico. Pero hay que ir más allá, claro, hay que buscar otros puntos de vista, hay que buscar más contrastes. Es complicado. El tiempo, claro, depende no ya del país, sino de la historia. Yo creo que hay datos que a lo mejor son más fáciles, más accesibles, pero hay otros que no, y que cuesta mucho y que, claro, intentas evitar el aproximadamente, una cifra cercana a, pero hay veces que es imposible, pero tienes que, o sea, es necesario, hay que contextualizar, yo creo, siempre,
para tener la imagen global. Está muy bien tener la foto pequeña que te permite poner cara a ojos a una historia y hacerla más humana, más cercana y entenderla mejor, porque al final somos humanos y entiendes mejor a una persona, obviamente. Pero también necesitas la cifra global para ver hasta dónde llega esto y qué magnitud tiene y de cuánto estamos hablando. Sinceramente no creo que las cifras, o sea, pueden ser representativas, pero no creo que sean reales. Creo que muchas veces se deja mucha gente y se dejan esa gente que en cifras son números, se dejan de lado, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Y luego lo que yo hago para acercarme a esas cifras o a esas fuentes o a quién es fiable y quién no es fiable, yo cuando viajo a un país o decido en el país en el que esté tratar un tema, lo que hago es buscar por internet cuál es la gente que está dando, pues, que está hablando más o que puedan ser referencias en ese tema. Los busco y luego también ellos mismos me van aproximando, o sea, yo voy haciendo una red de contactos que incluso, por ejemplo, ahora cuando estuve en Abiyán, estaba haciendo un tema de salud y esa gente me dio el contacto de un tema de política, o sea que al final, entre ellos, o sea, como es la sociedad africana, tienen esa ventaja que son una red muy amplia, pues voy buscando así. En cuanto a datos, en cuanto a rigor, es algo absolutamente fundamental en un reportaje periodístico o en una noticia, porque eso es lo que diferencia al trabajo periodístico de un relato que puedes poner en tu blog y puede ser verdad o mentira. En Planeta Futuro somos bastante estrictos con eso. De hecho, creo que más de un colaborador me odia tiernamente porque les doy una matraca bestial con el tema de los datos, les devuelvo el reportaje una y otra vez. Creo que eso no me genera muchos amigos, pero bueno, es el trabajo. Pero sí que es verdad que claro, yo les digo, es que yo me fío de ti, yo te conozco y me fío de lo que me estás contando, pero las personas que te van a leer a lo mejor no saben quién eres y no saben si tú te estás inventando una historia o estás dando cosas por hecho. Es decir, si cuentas que, yo qué sé, están violando a muchas mujeres en el Congo, ya, muchas cuantas, ¿y quién dice eso? ¿Y por qué lo sabes? ¿Y quién lo ha contado? ¿Y dónde se ha contado? ¿Y desde cuándo pasa? Eso hay que saberlo por contexto y también para ganarnos la confianza de nuestros lectores, para que sepan que pueden fiarse de nosotros y de lo que les decimos. Pero luego es verdad, te encuentras que en algunos casos es súper difícil encontrar esa información. Por ejemplo, yo trabajando en África me encontré con un problema con la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Es verdad que está muy documentado, hay muchos informes de organismos internacionales, agencias y tal, pero luego también te encuentras que hay muchísimas personas que nunca se registran, no son ciudadanos de ningún país porque viven en aldeas y nunca salen de allí. Y todas las muertes de madres y de niños que se producen en esas aldeas nunca van a contar en las estadísticas. Entonces, también hay que tener en cuenta que nunca vamos a tener el dato certero y 100% verdadero, pero sí que es verdad que tienen que estar para que nos hagamos una idea. Vamos a ir... Un matiz solo muy rápido, que hablamos siempre de los periodistas, lo que hacemos en terreno, pero creo que es importante también recordar la figura del editor, que en este caso Lola, Alberto, por ejemplo, lo hacen, yo les he sufrido a los dos, al contrario, o sea, no sufrir, es que se agradece, es que es verdad que tú estando en terreno a lo mejor hay cosas, pues volvemos a lo de siempre, que las das por sentado, que no las ves y son ellos, o el editor que sea, quien te dice, oye, esto está muy bien, pero aquí te cojea, aquí falta esto. Y es importante que esté esa figura también que se está perdiendo y que yo creo que es fundamental, porque es lo que acaba de poner el lazo final a la historia. Mi pregunta es si tweet es igual a lectura, porque muchas veces al final te retuitean, pero no hay ese espacio para el análisis y la lectura real, por desgracia. Y luego que deis un tuit para cerrar ya este encuentro, que os voy a permitir más de 140 caracteres si queréis y ya cerraríamos. En cuanto a que si retuitear es igual a leer, yo eso no lo sé, pero sí que veo más o menos la respuesta que tiene, las lecturas que tienen nuestros reportajes y más o menos sí que se equipara con lo que se mueven en redes sociales, pero también lo puedo medir por el feedback que recibimos. Entonces sí que recibimos muchos emails, nos preguntan, nos comparten pensamientos, etcétera. Y a mí en concreto, desde que tengo este trabajo, me escribe muchísima gente preguntándome cómo irse a África, cómo hacer este tema, cómo hacer esta otra cosa. O sea que creo que interés sí que hay, eso será porque leen. Y en cuanto al tweet, yo te voy a dar menos de 140 caracteres porque no me lo he pensado mucho y te voy a dar el titular que hemos puesto hoy en Planeta para hablar de estas jornadas, que era apasionados por contar África. Y ya. Yo creo que no.
O sea, yo creo que es verdad que si tiene un enlace igual lo van a mirar más, pero yo no estoy convencida de que se lean. Yo creo que leen la información importante y hay quien interactúa, porque de hecho yo lo compruebo cuando hago mis tweets, o sea, no creo que todo el mundo lo lea. Y luego un tweet, pues bueno, me voy a basar en la conversación que has dicho antes de anécdota Xavier Aldecoa, cuando le preguntaron, oye, ¿el mundo nos está escuchando? Pues bueno, yo hoy me preguntaría eso, ¿el mundo nos está escuchando? Yo respondería, pues bueno, creo que hay una parte de la población española que está interesada y creo que hay un grupo de periodistas que estamos interesados, pero creo que la mayor parte de la población española, África sigue siendo los estereotipos que conocemos y creo que todavía queda mucho camino por recorrer en las redacciones para que África deje de ser información de segunda, pero como respondió el hombre, pues sigamos luchando. Yo tampoco creo que retweet signifique lectura. De hecho, hay muchas veces que un tweet se retuitea mucho, llega a mucha gente y sin embargo tiene muy poca lectura, y al revés, hay temas que se leen mucho y no se comparten. ¿Por qué? Es un misterio que yo por lo menos todavía no he descubierto. Y un tweet, voy a tirar también de lo fácil y a decir que África sí que interesa y que a los hechos me remito. Yo creo que Twitter o las redes sociales no solo no son lectura, sino que nos impiden volver a la lectura. Hemos dejado de leer porque estamos ya tan acostumbrados a los 140 caracteres que cualquier cosa que supere los 2 párrafos ya nos parece largo, ¿no? Ya no nos concentramos. Por tanto, no creo que Twitter sea periodismo, creo que puede ser una buena herramienta para seguir a determinadas personas sobre lo que pasa en algún sitio, contactar con ellas, pero no, para mí no tiene nada que ver con el periodismo. El periodismo creo que supone un contexto, un análisis, una credibilidad. Nada de eso está en Twitter. Mi tweet, imposible contar África en 140 caracteres.com. Bueno, yo creo que en Twitter hay de todo, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Yo personalmente no retuiteo nada que no haya leído o que, vamos, no haya leído cuando es un artículo o un enlace que no haya consultado. Sin duda hay gente que lo hace, pero bueno, pues eso, pasa, estas cosas pasan. Y creo que sí, yo personalmente creo que tengo una visión más positiva. Mi tweet me ha hecho descubrir muchos artículos académicos, periodísticos, libros, incluso en formato de PDF, y me ha llevado a leer cosas, así que creo que pues tweet puede ayudar a la lectura. Y como tweet final, me ha gustado mucho esto de que Casa África ha montado un evento friki, creo que es así, y Africalle está encantada de haber sido parte de este evento friki.